Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí hoy en una edición más de Repercusiones y voy a contarlo. Ok. Llegábamos 9 minutos grabando y en eso me di cuenta que no estaba grabando la cámara principal, mae. Entonces, Glenn... Y lo que se grabó fue valiosísimo. No, y por lo menos quedó en esta. De hecho, está ahí grabando, mae. Ya, Ok. me salgo del personaje porque, mae, es que imagínate. Pero bueno, los chascos de ser Soil a veces, mae. Tiene que estar uno metido. Sí, Que sí. el audio, que las luces. Mae, se olvidó darle play a la cámara. Pero por segunda vez, Glenn, Qué y bueno. primera vez para los que nos están viendo y escuchando, bienvenido aquí a Repercusiones. Yo, para comentarles rápidamente, bueno, Ujú. vos y yo no nos conocíamos, No. ¿verdad? Fue por referencia de don Dati Rivas, digo, Ronnie. Donny Rivas, Qué bueno. que hablando con él, le digo, mae, no, ves la Glenn, yo, mae, buenísima ficha para el podcast. Entonces, de verdad, como te lo decía ahorita, muy, muy honrado de que estés acá, de que saques parte de tu tiempo, de tu jornada. Siempre hay cosas que hacer, Sí, todos ¿verdad? estamos ocupados, ¿verdad? Entonces, el hecho de verdad que dispongas parte del tiempo para venir acá y compartir, mae, abrir ahí el libro de las anécdotas, de las Qué historias, bueno. mae, pues es muy, muy valioso, la verdad es que sí. José, muchísimas gracias. Yo, el honrado y el contento soy yo. Gracias por tomarme en cuenta. Eso es valiosísimo. Jamás me imaginé. Esto no lo había dicho en la primera toma. Este es mi primer podcast, ¿En serio, Nunca había mae? hecho un podcast. Ay, mae, Jamás qué pensé bien. hacer un podcast. Qué bien, Entonces, estoy emocionadísimo. Mae, qué bien, Glenn. Te Mae, agradezco, genial, te genial. agradezco un montón y te comentaba ahora que yo admiro mucho estos proyectos y mal ordenadito que tenés el estudio y todo. Se ve más grande en Instagram, pero chivísimo. Pura vida, Estoy mae. súper contento. Esa es la magia ahí Sí, de lo que no se ve, mae. ¿verdad? Porque a veces no es tanto lo que se ve, sino lo que no se ve, mae. Sí, pero buenísimo. Mae, muchas Chivísimo. gracias, de verdad. Y bueno, como siempre te decía, mae, me cuadra comenzar por el inicio, ¿verdad? Sí. Esos primeros pasos, o esos primeros acercamientos a la música, cómo fueron sucediendo, quiénes fueron los responsables, ¿verdad? Ujú. Entonces, si nos podrías comentar un poco de eso. Voy a ver si me acuerdo lo que te dije hace un rato, si recuerdo. Bueno, te comentaba que yo soy de Puriscal. Ajá. Nací allá, vivo allá, espero morir allá. Y muy jovencito, como a los 9 años, un muchacho abrió una academia de órgano, organeta, así le llamaban, que eran todos los proyectos que tenía Bansback de órgano eléctrico y los libros. Entonces, así fue como comenzamos. Mi mamá lo vio y se interesó por mi hermano y por mí para que lo hiciéramos. Y así comenzó. Y como te decía, desde muy joven, a los 9 años, yo sabía que lo que quería hacer era músico. Estaba apasionado, embelesado por la música. Tiempito después, como a los 13 años, cambié de profesor. Primero se llama Álvaro Herrera. El nuevo es el con el que comencé. Es un muchacho, se llama Ronald Monge. Y entonces él tenía un grupo de música popular, música comercial. Y me llamó a tocar con su grupo. Entonces, desde como los 13 años ya mataba chivos. Salsa, merengue, cumbia, todo lo que te puedas imaginar. Eso te iba a preguntar ahí. Sí. Porque, ajá. O sea, todo lo bailable y todo lo... Todo lo que hay. Y mis papás fueron muy inteligentes, primero por permitírmelo. Ajá. Y la segunda ya te la cuento, que fue por cortarlo. Pero la primera por permitírmelo, me lo dejaron. Yo tengo una niña de 9 años, jamás me imaginaría con 13 años que ande tocando, nunca, ni matando chivos. Bueno, mis papás. Y eran en salones y... Sí, de todo, madre, por todos lados. Fiestas. Sí. Babú y fiestas privadas y qué sé yo, todo.
archivo de 2 horas y A los 13 tocando, ya, mae. cantando, ¿sí? Rapeando, mae. Yo era el que hacía los raps y todo. Era El chivísimo ese de, ¿cómo se momento. llamaba? El de El ritmo de Sin la tu noche y amor. todos esos, mae. Mis ojos lloran por ti. Eso ya fue más para acá, pero ese momento era el ritmo de la noche y todas esas carambadas. Entonces, sí, muy, muy jovencito comencé a hacer eso. La segunda cosa inteligente fue que mi papá estaba en 5.º año de la escuela. O sea, yo comencé a tocar en 9.º año del colegio. 9.º, 10.º y 11.º. Imagínate un carajillo con un montón de plata porque ay, yo ganaba más y creo que uno de mis hermanos, yo ganaba más por hacer chivos de fin de Vos semana. llegabas a la SOA del colegio y eras el Era una locura. dueño, mae. Todo el mundo quería ser tu amigo, mae. Sí. Y mi papá tuvo la segunda buena idea y fue, en ese momento no lo vi así, por supuesto, fue un golpe terrible, pero ahora por supuesto que lo veo, me dijo, ok, esto se acaba ya hoy, usted tiene que pensar en su formación, usted va para la universidad, usted no puede seguir en esto. Y dime, yo era menor de edad, entonces cortó ahí el asunto. Y yo salí del cole en el 94. En el 95 ya habían pasado todos los procesos de exámenes, de audiciones. Yo no sabía nada. En Puriscal esa información, Puriscal hace, en 1994 estaba más lejos de lo que está hoy. Ujú. Era, siempre ha sido un pueblito, pero estaba más lejos. La información llegaba tarde. Mucha gente que ve este podcast, no había páginas de internet, no había ningún tipo de información. Era llamar si te contestaban o si no, ir hasta la U a pedir información. Era otro momento, Mae, era otra vida. Pero fíjate que, bueno, ya estuve ese año haciendo generales y qué sé yo. Y averigüé para entrar. Yo entré a la carrera de educación musical. Así fue como entré. Eso no te lo he dicho hace un rato. Para poder entrar a la escuela. Entonces comencé ahí ya a llevar mis cursos. Que se me había olvidado decirte. Mi compañero del alma en esos cursos de que yo entré era la yunta con la que yo andaba para arriba y para abajo. Era con Alfredo Poveda, ma. Ese ma y yo, con Poveda. claro, fuimos compañeros de la U, súper amigos. Alguien que le tengo un cariño profundísimo, una admiración enorme. Y ahí él y yo éramos los compas de la U. La yunta, mae. Imagínate, ma. Entonces, Qué yunta. fíjate que ya pude preparar un examencito de piano ahí decente, cosas muy básicas. Y toqué y el profesor que salió en ese momento, el que estaba con el que yo había tenido como el contacto, se llama Gerardo Duarte. Ya él está jubilado, pero fue mi maestro durante todo mi proceso de formación. Una persona como músico, como pedagogo, como papá postizo tal vez, como amigo. Es una de las personas que más aprecio y más llevo dentro de mi corazón y mi formación musical, por supuesto. Y él me preguntó, bueno, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Yo en ese momento, José, no sabía si quería estudiar composición, si quería estudiar piano. Yo le dije, yo quiero tocar piano. Eso fue lo que le dije. Me dice, ok. Me dijo, acabo de echar una muchacha de la clase, entonces ¿qué hace campo? Como pellizquese y gáneselo, ¿verdad? Eso fue en diciembre, me dio música de Bach, me dio música de Bartók. Tome, vaya, estudia eso. Y yo tocaba música popular, mi lectura no era tan buena, entonces yo poniéndole a una invención a 2 voces de Bach, poniéndole nombres a las notas y aprendiéndome aquella cuestión. Mae, qué difícil, mae. Lindísimo, esa formación fue lindísima. Y ahí comenzaron las clases y yo enfiebradísimo por estudiar piano. Yo solo pensaba en eso nada más. En el 97 hice etapa básica, 98 ya entré a estudios universitarios. Eh, creo que como en el 2000 y algo, yo hice bachillerato y Tanya Cordero, que en ese momento trabajaba en la Sinfónica, me llamó, me invitó para trabajar ahí, comenzar a dar unos cursos de piano complementario y acompañar, pianista acompañante de exámenes, qué sé yo. Y así fue como comencé a trabajar en la Sinfónica hasta el día de hoy. Tengo 25 años como 23 años de trabajar ahí. Y fíjate que ya estando ahí, eh,
me llamaron para que pudiera tocar las partes de celesta en un concierto de películas. No sé, no lo voy a olvidar, con la Sinfónica Nacional. Y la pianista era Scarlett Brevion, ya ahora está en Francia otra vez y ya se regresó. Bueno, ya te voy, ¿por qué no olvido eso? Te estaba comentando que todo este fin de semana he estado estudiando, como que me iba a preguntar, José, ¿qué va a pasar? Tratando de recordar cosas y recordé esto. Entonces, una de las piezas, bueno, tocábamos Star Wars y tocábamos Harry Potter. Una de las piezas era Harry Potter, man. Y el tema de Hedwig es una cuestión endemoniadísima para la celesta. Scarlett la tocó. Yo me quedaba viendo que yo decía, Dios mío, ojalá que a mí nunca me toque tocar esa vara porque no voy a poder pegar nada. Como a las 2 semanas, acuérdate que Marvin Araya, el director de la Filarmónica, fue el primer clarinete de la Sinfónica durante un montón de tiempo, añales. Marvin se acaba de jubilar hace como un par de años. Entonces me dice, mira, me lo encontré ahí y me dice, mira, Scarlett no puede tocar porque Scarlett tiene una dedicación exclusiva. Y la Filarmónica estaba comenzando la Filarmónica, José. Este era como el primer año de la Filarmónica. Eso fue como a inicios de los 2000. Sí, 2000, eso fue como el 2002, 2003, Ajá. una cosa así. Me dice, Scarlett no puede, vos podrías tocar un concierto de películas con nosotros. Claro que sí, encantadísimo. ¿Y cuál tema? Mae. Y me dice, ya tocamos las partes de Harry Potter con la Sinfónica. Aquí está, toma, aprendete esto. Mae, Aquella locura, ¿verdad? el que no Y quiere esto caldos tazas, exactamente, y mae. comenzar a estudiar, a estudiar. Va, yo creo que yo hoy no puedo tocar eso. Es muy difícil, muy complicado. Habría que dedicarle mucho tiempo. Ujú. Pero recuerdo que ese fue mi primer concierto con la Filarmónica. Música de películas. Qué clase de De, bautizo, mae. sí, de hecho, uno de los conciertos que más disfruto en la temporada es cuando hacemos música en el cine, de películas. Me encanta eso. Y bueno, los últimos 20, 25 años ha sido eso. Mi parte musical ha sido trabajar con la orquesta, dar clases en la sinfónica, hacer freelance. Bueno, es maravilloso Mae, todo. es que has estado exactamente desde el inicio de todo ese proceso de la filarmónica, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque de hoy en día eh, es una cosa que yo lo veo mucho, la gente inclusive que no son músicos, Ujú. ¿verdad? Es algo que todo mundo tiene bien Es como una sitiado, marca, ¿verdad? Bien, ¿verdad? bien Sí, sí. mapeado. Y, y obviamente, Dima, eso no fue de la noche a la mañana que Sí. se logró, ¿verdad? O sea, no, es por todo el proceso que ha habido. Ha tomado mucho tiempo. Los conciertos al principio jamás eran iguales. Ujú. Yo recuerdo muy bien eso. Recuerdo que, digamos que como uno de los conciertos que más se tocaba era precisamente películas. Entonces íbamos a Palmares a tocar en el Redondel, tocábamos películas, conciertos que se hacían en los teatros. Yo no creo que fue con el tributo a los Beatles, bueno, Abracadabra, y luego Beatles, que ya fue cuando la orquesta como comenzó a abrir a otro montón de géneros y comenzaron ¿Y a, eso como en qué año fue? Disculpa, ma. no recuerdo si fue como en el 2000, no sé si 2009, 2010, antitos tal vez. Es posible que esté pifiando la fecha. Entonces ahí, Pero sí, ya digamos como, ya tenía unos, tal vez más de 5 años sí, la orquesta. sí, sí, claro. Ah, sí, 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 ya Ajá, tenía un poco más. Bueno, la orquesta había hecho un especial de Frank Sinatra. ajá. Se había acompañado una soprano muy famosa, etcétera. Entonces, fue como una evolución para llegar ahí. Pero sí recuerdo que a partir de ese concierto de Beatles, la orquesta como que ya las posibilidades comenzaron a Sí, un abrirse un punto de poco más. inflexión ahí, Sí, ¿verdad? sí, 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 Ajá. sí, sí, muchísimo más. Ma, y digamos, ahora que salió el tema, o sea, que estamos ahí con el tema de la Ujú. orquesta, la base de la orquesta ha Ajá. estado desde Danilo, o sea, lo que es Danilo, vos, Sí, Danilo, Mario. Aarón, Mario entra un poquito después. Ajá. Primero estuvo Chiqui. Ah, ¿Te ok, acuerdas de Chiqui? Chiqui claro. Ortiz. Estuvo ahí. Creo que habían problemas de... Chiqui comenzó a trabajar con el ensamble de percusión, Ajá. con la Con UNED. Donet, Y entonces ahí hubo como una cuestión de choque de de horarios. horarios, Exacto. sí. Entonces
entra Mario entra para el primer concierto que se hizo de Michael Jackson. Y desde ahí hasta la fecha nos hemos mantenido Sí, eso es, ma, eso es tocando una, ahí. yo digo que es una base inmaculada, ma, eso, ¿verdad? Está ahí, ma, Sí, sí, ahí no, y hemos se ha estado. mantenido mucho, ma, en Sí, realidad, sí, ma, sí, sí. y son fichotas, Ahí nos ha ¿verdad? tocado ahí agarrar, o sea, darnos con lo que venga, ¿verdad? Si viene cumbia, vamos con cumbia. Si viene Tool, vamos con Tool. Ay, Sí, es que es interesante. estilísticamente son, ma, es un abanico, ¿verdad? Sí, Todo lo sí, sí. que Yo, vieras que eso creo que tocan. es en términos de formación, uno a veces no lo ve, José, porque a veces la temporada está tan saturada Ujú. que salir de uno, o sea, nosotros terminamos de tocar el domingo y el lunes arrancamos con otra cosa. Por ejemplo, el domingo terminamos de hacer Bob Marley y el lunes a las 7 de la noche, que es el otro, no hay ni tiempo de asimilar el concierto anterior. De una vez vamos porque o es rock o es pop o alguna cosa, entonces eh, uno no le da tiempo como de asimilar y darse cuenta, mira, este año hicimos esto, qué montón de géneros, qué montón de Sí. estilos diferentes, ¿verdad? Eso es maravilloso. Ma, ¿y cómo es el proceso en la orquesta para montar un concierto? O sea, diga, o inclusive desde antes, decir, ok, en esta temporada vamos a tirar estos... Bueno, ya está toda la parte de producción, Ajá. que es Marvin con sus hijos. Ya ellos definen como qué conciertos se pueden reciclar o qué no se ha hecho durante los últimos, qué sé yo, hace 5 años no se hace esto, entonces se trae otra vez. Ajá. Y de vez en cuando en el chat de la Filarmónica, Marvin escribe, bueno, sugerencias, ¿qué podemos hacer este año? Entonces todo el mundo comienza a anotar ahí lo que quiere, ¿verdad? Y se toma de lo que está más sonado, de lo que se ve que puede hacer un buen impacto y se arma la temporada. Casi siempre para noviembre, diciembre, ya en diciembre se sabe que se toca el siguiente año. Ok. Y porque hay que pensar en muchas cosas. O sea, digamos, por ejemplo, un concierto de cero implica todos los arreglos. Ujú. Entonces, somos como 5 arreglistas, 6 arreglistas. Entonces, se reparte toda la música, es comenzar a trabajar en todos los arreglos y enviarlo, ver qué de lo otro se va a utilizar de los otros conciertos, qué se puede agregar, qué se puede actualizar. Es todo un proceso ahí interesante. Y a la hora, digamos, ya de que se definen los arreglos, ya está, se termina y todo, ma, Ujú. partes para todo el mundo, Sí, y con sí, sí. qué antelación se suelen... Mira, esta es otra cosa que te voy a contar que estaba estudiando. Cuando estaba en la universidad, había como mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, te dan la música, a mí me daban toda la música en diciembre y yo sabía que tenía que volver a tocar eso en mi examen de nivel hasta el siguiente diciembre. Tenía todo un año para estudiar. Ajá. O entramos a música de cámara y ya la primera semana se sabía, bueno, esto es lo que ustedes van a tocar en música de cámara para el final de este semestre. Entonces estamos pensando en meses, ¿verdad? Creo que uno de los cambios más fuertes que yo tuve fue cuando entré a la orquesta porque mañana hay ensayo. ¿Qué vamos a tocar? No sé, mañana ponen la música. Y eso es algo que yo le admiraba a mis compañeros muchísimo, a mis compañeros de orquesta, porque todos ellos habían tenido una formación desde la juvenil, en la Sinfónica Nacional, y yo recuerdo que les ponían la música y comenzaban a leer. Ese entrenamiento de lectura a primera vista, ellos lo tienen desde que son niñitos, desde que estaban en la Sinfónica Infantil. Y es algo que yo le reconozco a todos mis alumnos de la Sinfónica ahí en el instituto. Ese adiestramiento, esa práctica, a veces ellos no se dan cuenta. Y cuando están grandes pueden resolver eso y simplemente es porque es mi formación, es lo que siempre he hecho. Exacto. Yo no. A mí me tomó tal vez unos 2 años, 3 años, me tomó evitar la colitis el domingo antes de ese lunes de ensayo. Man, no te imaginas. Yo me enfermaba Claro. porque no sabía a qué iba. No sabía qué iba a pasar. Y no solamente es leer lo que está ahí, sino seguir a un director. Yo Mm. no tenía esa formación. No, yo estaba en contra de mis compañeros con eso. Yo nunca había tocado en orquesta a ese nivel de que, bueno, se toca y tiene que estar ya. Leer a primera vista a ese nivel. En el momento tratar de saber
con quién estás tocando, si estás tocando con los bronces, o si esto es algo de las maderas, o si vas con las cuerdas. Eh, Cosas tan básicas para mí como esto. Recuerdo que Pancho Molina, el percusionista, decía: Pancho, pero es que yo no puedo tocar con las cuerdas, porque yo toco y yo oigo todo atrás. Eso es algo que tenés que entender. Uno siempre, y no puedes tocar a tempo, hay que tocar un pelito para atrás para, para que suene. Es todo un mundo que los músicos de orquesta entienden perfectamente, lo entienden perfectamente y desarrollan esa inteligencia a un nivel impresionante. Y para mí, que era nuevo, era cómo me ajusto a eso, cómo comienzo a hacer eso. Entonces, eso ha sido, yo creo que ha sido como los desafíos más grandes. Y con la orquesta, bueno, muchas veces llegamos el lunes y está toda la música ahí, los arreglistas, mandamos cosas, a veces nos da tiempo de enviar un poco antes, a veces enviamos el lunes y es llegar a tocar. Y vos sabés que puedes ver esa pieza 2 veces y al concierto. Esa parte es muy interesante porque te obliga a, a dar lo mejor con muy poco tiempo de preparación. O sea, ese entrenamiento es valiosísimo. Creo que, y a mí me ayuda un montón de cosas. Qué grande, mae. Mae, eras que eso que... O sea, eso que me estás contando, mae, Ajá, resuena mucho conmigo porque yo digo, tampoco tuve una... Yo estoy, creo, ya lo conté en otro momento. ajá, Nunca tuve una preparación así clásica de orquesta. ajá, ajá. Y una de las cosas que a mí más, al día de hoy me parecen maravillosas que yo, mae, ¿cómo entienden? Es, por ejemplo... O sea, a ver, no entiende, ¿cómo Sí, sí. entienden? Pero yo, ¿cómo entran todos? Mae, es, las cuerdas. Ajá, La forma en como cuando el director a veces da el pulso, mae, y tú no entra, porque sí. todavía uno está muy acostumbrado a Exacto, esto, claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces, claro, mae, no hay fallo, o Sí, sea, sí, te lo están marcando todo como va, sí. mae, pero una respiración, mae, y todos la entienden, mae, eso me parece fascinante. Ellos tienen una inteligencia muy, 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 no particular en términos de que muy rara, sino trabajada de una manera muy especial. Todos los músicos, la respiración, los ataques, el balance, o sea, el Ah, balance con los que están ahí. Yo, mis compañeros de los bronces que están ahí siempre hablan del balance, cuándo hay que tocar menos, cuándo hay que tocar más, eh, cosas de ese tipo que ellos lo han ido desarrollando a través de toda su vida profesional. Entonces, exacto. son cosas que a veces uno no tiene esa experiencia. Eso a mí, particularmente, es de las cosas que más me ha gustado, aprender tanto de cómo funcionan otros instrumentos, no precisamente el mío nada más, Ajá. cómo funcionan en bloque, cómo funcionan como solistas. Eso es fabuloso. Pero también me imagino, por ejemplo, vos que ya venías desde... A ver, porque está bien, ellos te traen esa formación, ¿verdad? Ajá. Tus compañeros. Pero vos también, ma, tuviste una formación que yo creo que ma, es muy poca gente, o sea, a los 13 años estar tocando, Ah, sí, sí, ¿verdad? sí. Y entonces digamos que por ahí, más bien, me imagino que pudiste ver como que tenías esas fortalezas, no sé, o que esa escuela que tuviste, por decirlo así, esa calle que Ajá. previamente has tenido, te llegó a ayudar o a solventar en... No tenés idea cuánto, no tenés idea cuánto porque, mira, y así, y eso fue desde el principio hasta ahorita, ya te voy a decir por qué hasta ahorita. Eh, esa parte de la formación popular y tener esos conocimientos y ahora con la orquesta me ha ayudado muchísimo porque no es solamente, o sea, yo puedo leer si escriben solo notas o si ponen cifrado. Esas dos cosas como que yo las he podido desarrollar durante mucho tiempo, ¿verdad? Eh, yo no creo que tenga una primera vista espectacular, pero me ha ayudado montones, me ha servido montones hasta ahorita. Pero fíjate que eso ha sido como la historia siempre mía, al día de hoy. Normalmente yo doy 3 cursos en el instituto, ¿verdad? En la Sinfónica. Son cursos universitarios. Entonces, en la mañana doy contrapunto del siglo XVI. A la 1 doy un curso de armonía del siglo XVIII. En la tarde doy análisis de formas. Y a las 9
8 o 9 de la noche, tengo que ir a tocar o Luis Miguel o tengo que tocar Shakira. Entonces, ese es un día normal mío. Dice por toda la historia de Sí, la música. exactamente. Desde 1600 ma, hasta Luis Miguel o Shakira o lo que haya. Eh, y fíjate que si hay una palabra, José, para eso, en mi vida, yo no, yo no uso versatilidad. Ahora no uso eso. Yo uso agradecimiento. Estoy sumamente agradecido de poder hacer eso. Creo que, creo que la vida, Dios me ha dado una bendición de poder vivir de esa manera. Claro. O sea, mi vida es música 24/7, en todos los estilos, todos los géneros, dando clases en un aula, tocando en un bar. No me da pena decirlo, para nada, tocar en Jazz Café o tocar en otro bar o tocar en un teatro, eh, cualquier cosa, si es cumbia, si es música popular, música bailable. Yo me siento bendecido, esa es la palabra. Yo me siento agradecido por Ay, eso. qué Sí, bonito, sí, mae, sí. realmente, porque es, mae, como vos lo decís, o sea, primero que todo, la oportunidad de poder Ujú. hacerlo, ¿verdad? Mae, y que no es algo monótono. O No, sea, no hay tiempo. no, es Sí, como estar siempre listo sí, para lo siguiente, man. No sabes por dónde te lo van a tirar, man. exacto. Y otra cosa más, porque uno puede comenzar a hablar mucho de uno y hay que tener cuidado con eso. En este camino, en este proceso que he tenido, han habido personas importantísimas en mi vida. Yo no lo he conseguido solo. Ujú. Para nada. Mi formación clásica con mis profesores fue estupenda, mis profesores de teoría, mis profesores de instrumento. He tenido el placer, ahora que estábamos hablando de la orquesta, más que placer, yo creo que es un honor tocar con Danilo Guzmán, tocar con Mario Álvarez, Gerardo Porras. Eh, hay, hay músicos que admiro montones, montones, Daniel Morera, el saxofonista, que admiro muchísimo. Yo a veces les digo en el chat a ellos, "Oye, es como tocar con los superhéroes. La admiración que tengo, yo me siento también muy afortunado de que ellos sean mis compañeros de trabajo y, y más afortunado todavía de poder llamarlos mis amigos. Son personas extraordinarias, talentosísimos, muy claros en lo que quieren, muy enfocados también en proceso de formación, de crecimiento. Eh, También esto que he estado estudiando estos días, eh, fíjate que yo sacaba piezas, siempre he sacado piezas y todo, pero cuando ya comenzamos con la cuestión de freelance, tocando en Chivos de Bésame, en el observatorio y todo eso, la persona que a mí me enseñó a hacer un papel bien hecho fue Mario. Mario fue Mario el que me enseñó, Álvarez. porque él me decía, Glenn, lo que pasa es que tienes que anotar dónde entra la voz, dónde entra el coro. Yo lo hacía para mí, yo sabía dónde estaba todo, Ajá. yo no tenía ningún problema. La introducción, a veces yo hacía un papel y me decía, de huevón, pero es que aquí no dice a qué tempo vamos. Entonces era poner la marca del metrónomo, las indicaciones, intro, letra, coro, salida. Cosas que parecen tan simples, yo no las manejaba. Yo no las tenía porque daba por hecho que si yo lo sabía, todo el mundo lo sabía. Y no, él principalmente fue la persona que me enseñó a poder hacer eso, a entender que es necesario saber siempre dónde estás. Ajá. Y si yo voy a pasar ese papel, si, o sea, si yo lo voy a hacer para alguien, todo tiene que estar ahí. Ah, sí, mae, porque ahí en ese apartado de papeles y guías, mae, Ese es eso un es mundo. honor y misterio, mae. Sí, Mae, sí, o sea, es, llego, ¿y aquí qué, sí, verdad? ¿dónde está qué? Y eso a veces, porque, a ver, yo creo que todos lo hemos hecho. Sí, Papeles para uno, que uno entiende. Sus exacto, garabatos y sus señas y exacto. sus, ¿verdad? Aquello, mae. Pero sí, el hecho ya de lograr algo consensuado, digo yo, mae, que Ajá, cualquier, ajá. mae, sí, eso. Sí, que esa es otra parte también emocionantísima de hacer siempre. Ajá. Vos sabes que en mi caso, alguien que me ayudó mucho en eso, mae, fue Donny. O ha sido Donny, Donny, ajá, mae. sí, Claro, porque Donny ha tenido toda esa preparación Tony, clásica, mae,
Tony. Ronnie. Dati. Qué bueno. ¿Dónde ha tenido esa preparación? ¿Dónde ha vivido esos dos mundos? Ma? Sí, La parte claro. clásica y la parte popular, ni para qué. Claro. Entonces, ma, cuando empecé a trabajar con Don ya más, de forma Ujú. más seguida, ma, él me dio esa misma. Me dice, ma, Sí. ¿qué, hueva? ¿Aquí qué? ¿Qué se ¿Esto dice? qué? Ajá. Ajá. Ma, y voy a contar algo que ma, no me da pena, no me da Ajá. pena. Pero yo cuando empezaba a hacer papeles de salsa, música latina, Ajá. ma, lo hacía 4/4, no Claro, sí, compás sí. partido. Me dice, Ajá. ma, ¿qué es esto? La primera vez. Y yo, ¿pero por qué, ma? Ma, no, es que está... Claro, ma. Imagínate, Sí, cosas de sí, ese sí, sí, tipo, sí, sí. ¿verdad, Pero ma? a todos nos pasa. Y de ahí, ma, pero eso, es que tú dices eso, de verdad, ma, esas personas que le marcan a uno Sí, sí, el sí. camino, Esa ma. parte de formación, bueno, por supuesto, Marvin Araya, que alguien confíe. Mira, cuando me voy haciendo viejo, ya yo voy viendo cosas que antes no veía. Ujú. Alguien que te confíe durante más de 20 años un puesto es de muchísimo Claro, ma. agradecimiento. Yo siempre vivo agradecido por esa oportunidad de poder estar ahí durante tanto tiempo. Y yo lo doy por hecho. Bueno, el otro año que va, nunca pongo en tela de duda, bueno, me irán a llamar o no me irán a llamar. Y también es la confianza que depositan en vos. Yo confío en vos y quiero que estés aquí y sos parte de esto. Entonces, eso pues es también como muy inspirador. Claro, Un motivo más de agradecimiento. claro, ma. Motivo más Qué de bueno, de ahí, ma. agradecimiento, sí. Ma, y digamos, ahí como, por ejemplo, Ujú. aquí ya, pregunta curiosa, digo yo, ma, que yo decía, que quiero preguntarle, ma. Por ejemplo, un especial como el de Tulma, Ajá, ¿verdad? Ma, es que, o sea, es un libro de matemática, eso, sí, sí, ¿verdad? O sea, obviamente todo especial tiene lo suyo, mae. Pero ajá. quería preguntarte específicamente por el de Tul, Mira, porque, por obvias razones, ¿verdad, mae? O sí, sea, sí, sí. ¿verdad? Mira, yo en ese de Tool, yo voy montado en el bus, Ajá. porque los choferes son otros. Ahí yo creo que tenés que hacer un podcast y hablar con Mario, Ujú. hablar con Aarón, hablar con Danilo, Claro. porque esos son Mae, los eso es... pilares que sostienen eso. Yo digamos que voy ahí también montado con ellos, pero a mí me da más chance de ver la vaquilla ya comiendo y, Ajá. y poquito que se está. Sí, hay que ir concentradísimo Qué contando, bueno. las cuentas son muy jodidas, pero yo no te voy a decir que me echo a solo hombro, jamás. Estaría mintiendo. Pero ellos sí, ellos tienen, eso es impresionante. Yo ver esos ensayos, a veces hay partes donde no toco, entonces yo me arrimo hacia el papel de Mario, aquellas métricas, los cambios, el montón de notas, Danilo, la estudiada que se tiene que pegar. Entonces, ellos son los que sostienen eso. Te puedo hablar de otros, pero esos sí lo sostienen ahí. Y, mae, ok, como para seguir en esa línea, Ujú. ¿cuál ha sido tal vez para vos o- con la filarmónica, digamos, mae, Ajá, los más, así, ajá, exigentes. exigentes, mae? Mm, Algo. hay dos. Hay dos que son siempre que son muy difíciles. Cada vez que hacemos música de cine Ujú. y aparece algo de John Williams. O sabes que él es pianista, ¿verdad? Entonces, todas las partes de piano son difíciles. Hay tres, ya te voy a hablar del tercero. Todas son difíciles, son muy complicadas. A veces muchos de los movimientos que hace el piano son con las maderas o son con las cuerdas. Entonces hay cosas que son parte del efecto que los instrumentos pueden hacer. Entonces el piano está ahí. Siempre es difícil. Siempre, siempre, para mí, siempre es difícil. Segundo, hay un concierto al cual yo no puedo llegar nunca. O sea, nunca digo, sí, yo lo he tocado. Sí, esa pieza, sí, yo ya la he tocado. Y lo he tocado, no voy a decir que muchas veces, lo he tocado varias veces con la orquesta o fuera de la orquesta. Pero José, nunca, jamás puedo llegar sin estudiar. Y te digo estudiar de que una semana antes estoy revisando la música, estoy revisando los pasos, estoy revisando el Luis Miguel. Siempre, siempre tengo que estudiar. Si yo no estudio, me va mal. Por más que, por más que lo haya tocado, no me va bien. O sea, puedo enredarla, pero hay un sinsabor de, no, Glenn, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Esto es difícil, esto es música que necesita de mucho tiempo estar ahí. Mae, Y el tercero, José,
es como, es como meter en un saco todo. Delante de un teatro lleno, con 50, 60 compañeros de tu orquesta, con un director al frente, ya con las luces, no hay pasaje fácil. No existe pasaje fácil. No existe. No hay introducción. Hay muchas introducciones. Entra el piano solo. Ujú. Y tener, bueno, tener la referencia del INIR, pero yo sé que eso está sonando afuera. Ujú. Y hay un montón de gente que pagó esa entrada para ir a verte. El teatro está lleno. Están todos tus compañeros músicos que saben qué es lo que tiene que sonar, sabe cómo tiene que sonar. Está el director que está ahí, los cantantes que necesitan de esa introducción y de esas notas que son las que son para poder comenzar. Ahí no hay nada fácil. Nada, nada, nada fácil. Curiosamente, una de las experiencias más reveladoras, tal vez para mí, no, reveladora no, de mayor aprendizaje, Ujú. fue el concierto de Los Ángeles Azules, man. Qué sabrosera, mae. Cualquiera, cualquiera se come una bronca con eso, porque ya que esos acordeones estén donde estén, que los órganos estén donde estén, ma, y vos entendés lo que es llevar un contratiempo en cumbia. Ir con esa gente, que no se te salga para ningún lado, sostener ahí, que, ma, no te imaginas lo que yo tuve que estudiar ese concierto. Claro, mae. Un montón, porque si yo pifio media nota, la muchacha que está afuera cobrando, así que está pasando ahí Mae, adentro. es Sí, mucha consistencia. sí, Eso se lo dije en otra. Hay una frase que a mí me fascina, mae, y ajá, es la sofisticación de lo simple, mae. ajá. Yo no sé si fue Da Vinci quien lo Da dijo, Vinci dice mae. que lo dice, sí, Mae, ajá, pero eso, o sea, una ajá. cosa, mae, ta, ta, Sí, mae, pero eso tiene que ser ahí. y tu cabeza tiene que estar durante 2, 3 minutos, que tarde eso, pensando solo en eso. Más, si estás pensando en el recibo del ICE, se sale, Se fue, mae. se sale. Mucha Y presencia, mae, lo tiene que claro, tener y ahí, con mae. solo un toque ya, pues, no, no, esto no está bien, Sí, mae. hay que estar muy... Y que todas las notas salgan. Entonces, yo podía decirte, no sé, o cualquier otro repertorio. Ese de Los Ángeles Azules, a mí, no sea otra persona, a mí me complica la vida. Yo sé que tengo que sacar un buen tiempo de mi vida para que todo esté limpio, para que todo salga como tiene que salir, para que, para que no hayan esas cositas sucias por ahí. Eso a mí me toma tiempo. Es posible que hay otras personas que ese repertorio no, pero vos, siendo muy sincero, a A mí usted. me puede revolcar si no me pellizco. Qué bien, mae. Sí, 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 es que, mae, total. O sea, eso, mae, es la consistencia, mae. sí, Eso es sí, muy sí, sí. difícil, mae. Es Eso es dificilísimo. difícil, mae. O Sí, sea, a sí. veces uno cree, mae, tocar, no sé, eh, cualquier ritmo, cualquier Sí, sencillo, mae, pero que esté ahí. que esté ahí, mae. Sí, 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 sí. Eso. Y requiere madurez. Mira, al principio, cuando comencé a tocar con la orquesta, habían cosas de pop y cuando comenzamos, y yo estaba jovencillo, estoy aquí a fiebre por hacer un montón de tonteras y varas en el piano y yo creía que estaba aportando un montón. De repente me comencé a dar cuenta que cuando yo estaba tocando, el oboe tenía una frase. Y entonces yo decía, pero qué idiota, me acabo de pasear en la frase que tiene el oboe. Me ponías a hacer alguna estúpido, ¿verdad? Y me daba cuenta que los chelos tenían otra frase. Entonces ahí entendí que no es cuando yo quiera, sino es cuando la música lo necesite. Y algunas veces todo lo que la música necesitaba era que yo acompañara una base simple. Porque hay melodías, contramelodías, momentos donde hay otras personas que están tocando y ese es el funcionamiento de la orquesta. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a darme cuenta que ahí sí menos es más. Ujú. Y que cualquier cosa que yo vaya a hacer pensando que estoy aportando algo chivísima, lo que estoy haciendo es estropearle el trabajo a otro de mis compañeros. Y eso es una falta de respeto gravísima. Claro, 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 mae. Glenn, y digamos,
para terminar aquí, tal vez como con esta parte, es que, imagínate, o sea, hablar de la filarmónica y más No, vos que has muchísimo, estado, sí. con respecto a los invitados que han Ajá, acompañado en todos ajá. estos años, mae. No sé si tenés alguna historia ahí que rescatar, mae. Por ejemplo, bueno, uno que siempre que te quería preguntar mae, Ah, por Gilberto Santa Rosa, mae. O sea, ajá, pues, a mí, y sí. eso te lo digo te lo pregunto desde mi lado fan de Gilberto Santa Rosa, Ujú, ¿verdad, mae? O sea, como, eh, a mí me fascina, o sea, sí. la verdad, pero, no, en fin, tal vez, Mira, el de Gilberto Santa Rosa fue interesante porque no fue con la Filarmónica, fue con la Sinfónica Juvenil. sí, es Fue con la verdad, Sinfónica eso fue en la Juvenil. Sabana, Fue en la Sabana, sí, sí, que eso pusieron fue en la una tarima, Sinfónica, es la sí. verdad, mae, sí, la estoy como, sinfo- mae, ¿ves? Pero fíjate que con Es Gilberto verdad, Santa Rosa mae. fue interesante porque los músicos vinieron unos días antes, Ujú. el tecladista no vino, entonces me pidieron que pudiera reforzar algunas cosas ahí, de cuerdas en principio, y luego Gilberto iba a cantar algunas piezas, entonces el director, George, que en ese momento era el trombonista, me mandó una música para hacer como algunos efectos y cosas así, porque el pianista era José Lugo, que ya acaba de morir, bueno, murió hace como 3 años, era el pianista que venía con ellos. En esa banda, Luis Aquino era el trompetista. Ajá. Entonces, yo tuve la oportunidad de, llegamos al hotel y nos vinimos en la microbús con ellos. Yo venía como un rockstar ahí con ellos. No, yo tuve tiempo de conocer a Gilberto en el hotel, solamente de saludarlo, de verlo, pero fue como muy rápido. Él llegó a tocar, al ensayo con la orquesta e inmediatamente salió. Pero fíjate que una de de estos artistas con los que hemos acompañado, que me dio una cucharada de realidad, así de sencillez, fue con Pau Donés. Esa ha sido quizá de las experiencias más hermosas de la orquesta. Eh, Paul Rubinstein hizo todos los arreglos, arreglos bellísimos, buenísimos, una estudiadota que nos tuvimos que pegar. Y cuando él llegó, ese ensayo, el primer ensayo fue en Moravia, ya en las instalaciones del Las- Instituto de la Sinfónica. Ese sí fue con la Filarmónica. José, mira, yo no voy a olvidar eso. Él llegó y tomó el tiempo para saludar a cada uno de los músicos. Yo no he visto ningún mm, otro artista hacer eso. Hay artistas muy amables, se paran en el podio, qué gusto estar con ustedes, saludan. Es normal, eso es lo normal, no se les pide nada más. Él fue y saludó a cada uno por su silla. Y a cada persona le agradecía. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme, gracias por tocar mi música. Cuando él ya llegó a cantar, todos estábamos embelesados. claro, mae. Todo el mundo estaba. Él subió por completo cómo estaba la orquesta, el ánimo de la orquesta. Ya estaba muy enfermo. Ya en ese momento fue como 2 años antes. Se hicieron 2 conciertos con él, pero eso fue como 2 o 3 años antes de que él falleciera. Y fíjate que la gente, fue increíble. Fue cosas. Él personalmente, él me impactó mucho. Ah, él iba a tocar con jeans y con camiseta normal. Y cuando nos vio, como que todos llegábamos con frac, él se preocupó y le pidió a alguien que le comprara un chaqué, un blazer, porque él quería verse un poco más elegante, porque no quería tocar como andaba vestido. Él, recuerdo que estaba con unos tenis, un jeans, creo que una camiseta que tenía como unos plátanos o algo así, no sé qué, y pidió que le trajeran un blazer. Cuando alguien tenía un solo, eh, él iba, caminaba y estaba a la par de la persona que estaba tocando un solo. De hecho, en la refri de mi casa hay una fotito donde yo estoy tocando y él subió todas las gradas para llegar a la tarimita donde yo estaba ahí para estar a la par mía durante el solo. ¿Vieres qué artista más increíble? Una sencillez con una realidad de vida impresionante. Eh, Creo que ese ha sido como uno de los momentos altos y de agradecimiento en la vida por haber conocido a Pau Donés, una persona estupenda. Mae, verás que no sos la primera persona de la Filarmónica
que te dice eso en Sí, serio. o sea, o del que escucho como, o del que veo inclusive, Ajá, o sea, del que percibo ajá. esa, eh, ¿cómo llamarlo, ma? Como esa, eh, lo valioso que, o sea, lo valioso que resultó esa experiencia, ma. Y Sí, justamente por eso, porque esa es la historia que siempre como que, te lo sí. digo, el lado humano, ¿verdad, ma? Ajá. De él. Eso, de ir al, ma, silla por silla, ir a, A ¿verdad? cada uno. Y te hacía sentir que, que si vos no estabas ahí, ese concierto no podía caminar. Ma, qué loco, es Qué que increíble. eso, ma, eso, Sí, sí. son esas cosas que a veces uno como que pierde de vista, ¿verdad, ma? Se pierden. Se queda uno mucho con la música y Sí. esa parte humana como que a veces se olvida y justamente con cosas de estas, ma, es como cuando dice, uy, ma, suave, ¿verdad? Fíjate que 2 semanas después de eso, no se me olvida eso, 2 semanas después, hubo un concierto en el Jazz Café con Randy Waldman. Yo no tengo idea cómo él llegó aquí, el pianista. Este, venía con Carlitos del Puerto, venía con Brandon Fields en el sax, eh, y apareció un concierto. Álvaro Esquivel, una persona que admiro muchísimo, quiero mucho, me llamó y me dijo, Glenn, viene Randy Waldman. Randy Waldman fue el que grabó el Unplugged de Alejandro Sanz. Él le grabó teclados a Michael Jackson. Y fíjate que yo llegué tempranísimo. Muy poca gente fue a ese concierto. Estábamos en el Jazz Café San Pedro. Estaba con mi esposa. Disculpa, ahí el baterista no era Jimmy Brantley. Sí, Ajá. sí, Ma, yo no fui a ese concierto. estaba con mi esposa ahí en una de las mesitas ahí de la salida. Cuando luego que viene caminando. Madre, éramos tempranísimos, viene caminando. Y yo no podía creerlo. Y le digo, Mr. Waldman. Y el mae se sentó, comenzó a hablar con nosotros. Se puso a hacer unos trucos de magia. Salió unos trucos de magia a mi esposa con una liga, no sé qué. Y entonces yo le decía, yo no puedo creer que lo esté conociendo. Y la respuesta fue esta. Me dice, mira, es que entre Barbra Streisand y George Benson, a mí no me queda tiempo para hacer nada. Eso es lo que le consume el tiempo a él. Barbra Streisand y George Benson. Ha sido el pianista de Streisand durante casi 30 años. Tocaron un concierto impresionante de su música, Ujú. arreglos que habían hecho música para superhéroes. Pero la lección fue esta. No fue conocerlo, no fue que nos hablara de música, no fue que hiciera trucos de magia, no fue nada de eso. Cuando el concierto terminó, él comenzó a soltar las lámparas y recoger la música de todos para echarlos en como una maletilla que andaba. Él. Y o sea, aquí está pasando algo que yo no he entendido y que estos tipos ya entendieron. Él era la estrella. La gente iba a verlo a A él. él. Es una de las personas más importantes en la industria musical. Es el pianista de George Benson, es el pianista de Barbra Streisand, grabó y giró con Michael Jackson. Y ahí está, vos lo viste, se iba y agarraba la música, los atrilos, guardaba las lamparitas y todo. Y eso fue en cuestión de un par de semanas, José. En esas 2 semanas, la vida me cacheteó y me dice, no, 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 no creas, no, no es así. Es más simple. Es ser humano, es vivir agradecido, es tener los pies en la tierra, es darse cuenta de que cuáles son tus posibilidades, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Eh, es como más, como un contacto más con la realidad y no vivir en ese mundo de estrella y de rockstar. No, no, eso es para otra cosa. Eso es para otro momento, para otras personas tal vez, pero la vida es más simple. Ve a Sí. estos tipos, ve qué tipos más simples y son hiper famosos, no solo por famosos, son súper talentosos, son músicos de sesión a niveles que uno no entiende. Estaban como si nada. Sí, ¿Qué- como vos qué- decís, ma, llegaron a entender algo que, que a yo, veces... que todavía uno no ha entendido, ¿verdad? Ajá. Sí, o que exacto, de pronto... Es eso, ma, el rollo como de irse es que lo vistoso, Es muy fácil, es muy ¿verdad? Sí, fácil, es y muy más fácil. hoy Sí, en sí, día, sí, sí. con tanta estimulación Claro, y claro. bombardeo por todo lado, ma. Ma, Glenn, qué bueno. Y digamos, y
como para ir ahí, pues, saliendo un poco del tema ya Ajá. de la orquesta y demás. Eh, mae, ¿cómo has visto, por ejemplo, o cómo valoras cuando empezaste vos, o la educación del piano en Costa Rica, mae, de Ajá. cuando empezaste vos tal vez en los noventas, Ajá. ¿verdad? A hoy en día, mae, ¿qué has visto que ha cambiado? ¿Qué cosas de pronto han mejorado, mae? Mira, yo, si te menciono sobre el piano específicamente, creo que estaría mintiéndote porque yo tomé un camino diferente. Ujú. Eh, en el instituto yo estoy más concentrado en la parte de teoría, de los cursos teóricos. Sí, lo que hablas. Armonía, Ajá. análisis, contrapunto, instrumentación, orquestación. Entonces, como que el pianismo en términos clásicos, no, digamos, no, te miento, yo no estoy metido en ese Ujú. mundo. Veo que hay muchachos que tocan montones, pero montones. El nivel es altísimo, mucho más alto del que había cuando yo estaba tocando. Por supuesto, muchachos muy talentosos. Eh, en la parte popular hay mucha gente haciendo muchas cosas. Es que hay muchas posibilidades de teclados, de sonidos, de pianos, eh, hay algo que sí he podido ver que me llama mucho la atención y que me agrada muchísimo. Y es ver a más mujeres vinculadas en el ambiente de la música popular, Ujú. en la música comercial, digamos. Por ejemplo, Sharon es una de las que está haciendo un trabajo enorme. La muchacha esa que toca con chocolate, veo el nombre de ella. Magda, mi hermana. Ah, no, No, con el chocolate sí es ajá. Magda. Ah, ok, entonces, Ajá. pero no sabía que era tu Así hermana. es mi hermana, mae. Qué bueno. Qué bien. Sí. Veo más, eso sí, es como un cambio muy interesante y creo que es súper valioso, porque en los noventas eso no, casi no lo Ujú. veías. De hecho, recuerdo que era como, bueno, por supuesto que siempre ha sido una cantautora fabulosa, María María Pretis, pero Capretis. una de las cosas era, bueno, es que es mujer y es pianista y es cantante, pero ya en la parte, digamos, de freelance, eso no era tan común. Ujú. No era tan común. Ahora sí lo veo mucho. Yo eso sí lo he visto. Ese cambio es súper bueno, maravilloso. No solamente porque sean mujeres, no, sino porque son Sí, sí, buenísimas. exacto. Porque son buenísimas. Exacto. Pero esa parte, yo te puedo decir que es uno de los elementos más importantes de nuestro momento. Ok. Sí, sí, a diferencia de los noventas. Excelente, mae. Sí, sí, eso. Creo que Mae, y sí. digamos, aparte, no sé si aparte del rol de, bueno, con la orquesta, de profe en Ujú. el instituto, mae, ¿algún otro plan que ahora que estés ahí cocinando, algún otro proyecto que estés ahí, mae, Mira, manejando? tengo mucho tiempo trabajando con Dopingüe, con la productora, Ujú. y ahí hay varios proyectos. Hay un proyecto que se llama Bombastic, que es de música popular, entonces ahí tengo que estar haciendo Bombastic. reggaetones y Qué bueno. salsa, Qué buen cumbia, nombre, sí, mae. sí, sí. Entonces hay que Bombastic. hacer mucho. Ahorita acabo de hacer un tirón grande de un montón de música de reggaetón que había que hacer. Eh, no tengo ningún problema con eso. Si hay que hacerlo, se hace. No, no es música que consumo, pero entiendo que esa es la parte comercial y hay que entender eso. Entonces, haciendo muchos arreglos de eso, eh, arreglos de pop que hay, sobre todo con Doping West, que estoy muy vinculado con eso. Y, y hay cosas que me llaman para hacer. Estaba haciendo, bueno, tengo cantantes con los que siempre estoy tocando, como con Yunuen, que estoy haciendo. De hecho, jueves tenemos un concierto con ella en el Teatro Nacional. Y ahora de un proyecto muy ambicioso y súper honrado de ser el director musical y el pianista es con Eduardo Aguirre. Ujú. Entonces ahí estoy diseñando todo un nuevo concepto de la banda, no de la banda, sino de cómo vamos a cambiar la música, que suene un poco más actual de lo que se está haciendo ahorita. Eh, eso Eduardo me tiene bastante como ocupado pensando en de qué manera vamos a- pienso darle como un choque fuerte a la banda para que Ajá. tenga un impacto interesante. Mae, excelente, Glenn. Sí. Le digo, para ir terminando, mae, las dos preguntas que
que siempre le hago a todo mundo aquí, que son como la tradición Y del esas no me las podcast. han mandado, ¿verdad? Esas, No, esas, esas no, esas mae. Esas no tuvieron filtro. Esas son las polémicas Sí. y las capciosas. Mae, bueno, número uno, yo siempre digo, es una ingratitud pedirle a un músico que escoja una canción, pero tenemos la tradición de la playlist, de repercusiones. Ujú, Entonces, que escojas una canción, ma, tu contribución a la causa, puede ser de cualquier género, cualquier estilo, cantada, instrumental, lo que sea. uf. Ajá. Y número dos, ma, si pudieras tomarte una cerveza, un café, un whisky, lo que sea, con tres personas, ¿quiénes serían y por qué, mae? Pueden ser músicos, no músicos, pueden Ujú. haber fallecido ya, pueden estar vivos, etcétera. Esas dos hay, mae, como para... Uf. Esa, la de la pieza está difícil. Bueno, no creo que sea tan difícil. Eh, Mira, yo creo que esto es para otro podcast. Ajá. En algún, no, no, no. En otro podcast lo voy a hacer. Eh, la historia de mi hija es muy interesante. Te lo voy a resumir así No, no, pero rápidamente. dale, mae. Rápidamente te lo Dale, resumo. dale, sin lío. Biológicamente, mi esposa y yo no podemos tener hijos. Así. Pasamos por un proceso de 3 años dificilísimos de infertilidad. Cada mujer que está en eso, yo de verdad me duele en el corazón porque hasta que vos estás en eso te das cuenta lo que una mujer sufre. Y fueron 3 años donde la medicina nos dijo, ustedes no pueden ser papás. Inseminaciones, tratamientos, no me acuerdo cuántas inseminaciones, 5 o 6 inseminaciones, no había manera. Y nos dieron de alta en la clínica y los médicos dijeron, ustedes no pueden ser papás. O sea, tal vez vos con una mujer por aparte o tal vez usted con un hombre por aparte, pero ustedes dos son incompatibles, no pueden tener hijos. Ni te explico lo que es eso para una pareja. Y si hay alguien que ve esto y está pasando por eso, lo entiendo porque es sumamente doloroso. A los meses, mi esposa quedó embarazada de manera natural. Entonces, mi hija es un milagro. Mae, Eso es lo que Paula significa para mí, un milagro. Y hay una canción que es la canción nuestra. Ella y yo tenemos una ah, canción. pues qué lindo, mae. Sí, es la canción de Joe Cocker, You Are So Beautiful. Esa canción, por lo menos para mí, Uy, mae, es Glenn, la mae. pieza más maravillosa del mundo porque habla de lo que ella es para mí. Sí, Mae, Glenn, ¿qué sentido, weón? sí, 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 Muchacho, mae. esa historia es fabulosa y bueno, y mi hija es mi universo absoluto. Claro. Em, y mi esposa, por supuesto. Pero esa pieza, yo quiero que ella la recuerde siempre porque así es como yo la veo. Ah, mae, qué precioso, Sí, mae. sí, sí, es Puya, qué eso. lindo, mae. Sí, Uy, mae, qué fuerte. Sí, mae, hasta sí. me rifaste, mae. Y lo del café, sí, yo no tomo, entonces tendría que hacer un café. Creo que la primera sería mi hija de adulta. No sé si la voy a ver de adulta, no sé. Yo sé que no la voy a poder ver cuando ella tenga 50 años. Ya yo no voy a estar. Pero me encantaría tomarme un café con mi hija adulta y que me hable de su papá. Uf, Eso sería, imagínate, sería un regalo de vida. claro, mae. Esa sería la primera. La segunda, fíjate que yo no soy como de admirar muchísimo no sé, algunas personas dirás con Jesús tal vez, o pues, yo soy creyente y tengo mi concepto, pero no me tomaría un café con él. Pero creo, creo que lo haría conmigo de más joven y le diría,
esto por lo que te estás preocupando, vale la pena que te preocupes. Ujú. Seguí así. Esto otro que estás pensando es por estas otras cosas, no. Te vas a dar cuenta después de que no. No, no te mates tanto. No va a valer la pena. Esto que sí estás preocupado, ansioso, sobrepensando, además, sí, sí vale la pena. Seguí así, no importa, jodete. Seguí así, vale la pena. Esto otro, no. Estas otras personas por las que estás preocupándote, no. Te vas a dar cuenta que no, que dentro de unos años ya no van a estar, ni se van a acordar de vos. La tercera, José, no sé, creo que está buena esa pregunta. Y lo que están buenas son las respuestas también, Glenn, Sí, porque sí, mae, no sé, lo que has tirado hoy aquí en eso. sí. La tercera, no sé si con algún músico eh, o algún artista. Es que hay tanta gente, ¿verdad? Hay tanta gente. Pero creo que me encantaría tener ese placer como con John Williams, tal vez. John Williams. Sí, Claro, imagínate. tal vez de podernos preguntarle cómo solucionarías este problema de orquestación. ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo logras eso? Sí, creo que ese sería. Es como uno de los músicos que siempre han estado ahí. Fíjate que el año pasado salió esto de Spotify, ¿verdad? ¿Qué música es la que más he escuchado? No sé qué. Yo no me había dado cuenta y me pone su artista número durante el tono. Y eso que yo viajo de Puriscal, escucho cualquier cantidad de música todo el día, de ida y de regreso. Y me pone que el que más oigo es esa él. Y yo, mira, quiere decir que sí, casi que inconscientemente lo he estado escuchando mucho, tratando de no escuchar, no Star Wars, sino otros discos que tal vez uno no conoce tanto, Mi infierno en la torre, o etcétera. Y me di cuenta que es como de los que más oigo, más escucho. Entonces puede ser él. Creo que sería como chiva. Excelente. Pedirle un par de volados por ahí. Qué bien. Glenn, demasiadas gracias. De verdad, o sea, lo disfruté mucho, y realmente esta sección de las preguntas, Ajá. yo creo que, o sea, que no suene mal lo que voy a decir, pero creo que nunca me han dejado tan... ¿En serio? Sí, tan speechless, así, sí. sin palabras, No sé. No, de bueno. verdad. No, o sea, más bien gracias, de verdad, por compartir esos detalles así tan personales, tan profundos, y no, o sea, le dan una connotación, muchísimas valiosísima y preciosísima Qué bueno. a todo el rollo, y nada, de verdad, muchas gracias, de verdad, por... A vos, gracias, José. Gracias por este momento. Gracias por escuchar a un muchacho puriscal. Es cierto que los chicharrones de allá... Dice, es lo que la gente... Yo no como cerdo, pero la gente dice que es famosísimo. No, yo sí comí allá. Sí. Es que sí están... O sea, la fama sí está bien ganada. Sí. Sí está bien ganada. Qué bueno. Entonces, nada... Familia, a ustedes, muchas gracias de verdad por sintonizarnos y de ahí nos vemos en la próxima. Ya saben, un capítulo más de Repercusiones por acá. Pura vida, nos vemos. Chao. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.